El propósito de esta conferencia de prensa es anunciar la presentación del propuesto plan fiscal revisado de parte del gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión. Este plan fiscal cubre los años fiscales 2020-21 hasta el 2025-26. Es un periodo de 5 años. Como saben, el plan fiscal es el camino a seguir para salir de la quiebra y encaminar a Puerto Rico hacia el progreso. Como indiqué, es un plan de 5 años, pero contiene proyecciones económicas hasta el 2046, que es el último año del pago de la deuda, según proyectada en el plan de ajuste de deuda que la Junta de Supervisión acaba de someterle al Tribunal Federal en el día de ayer. El plan fiscal se compone de 4 áreas importantes. Primero, factores macroeconómicos que impactan a corto y largo plazo a Puerto Rico. Segundo, los fondos federales para la recuperación de Puerto Rico luego de los desastres naturales que hemos sufrido. Tercero, las reformas estructurales para la eficiencia gubernamental y el ambiente de negocios que ha propulsado la Junta o el gobierno de Puerto Rico. Y por último, el impacto de las medidas fiscales que ha sugerido o propulsado la Junta, algunas de las cuales han sido abrazadas por el gobierno de Puerto Rico. Este plan que estamos sometiendo, este plan propuesto que estamos sometiendo, arroja mejores resultados que el plan fiscal certificado por la Junta en mayo del año pasado, particularmente en las siguientes áreas. Primero, las previsiones macroeconómicas del Congressional Budget Office, se le llama en inglés CBO, son más optimistas que las utilizadas durante el pico de la pandemia del COVID-19. Es decir, las que estamos utilizando ahora son las últimas proyecciones macroeconómicas de la oficina que utiliza el Congreso para asesorarse en materias presupuestarias y económicas. Y estas proyecciones que estamos utilizando en este plan revisado son más optimistas que las que utilizó o tenía la Junta a su disposición en mayo del año pasado en la versión actual de este plan certificado. Bien. Segundo, este plan revisado propuesto incluye una mayor disponibilidad de fondos federales de Medicaid, dado los compromisos del presidente Biden. Y tercero, este plan revisado propuesto también incluye iniciativas clave que he expuesto claramente en mi plataforma de gobierno, así como en el borrador de la petición presupuestaria que le sometimos a la Junta hace varias semanas atrás. En cuanto a las perspectivas macroeconómicas, un punto de partida más fuerte para estas surge del pronóstico que les mencioné del CBO sobre el crecimiento de Estados Unidos. Básicamente, lo que ha sucedido aquí es que el descenso que pronosticaba el CBO para el año en el 2020 era de alrededor de 5.6%. Pero ahora, en abril de este año, el descenso que ahora se anticipa es de 3.4%. O sea que el descenso que tuvo la economía, déjame
expresarlo de otra manera. El CBO ha ajustado el estimado que tuvo del impacto que iba a tener la pandemia en el 2020 en la economía de Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico. Originalmente pensaba que la pandemia iba a tener un impacto negativo de 5.6%. Y en su último estimado, ahora lo que indica es que el impacto en el 2020 fue de 3.4%. Segundo, el Fondo Monetario Internacional proyecta ahora una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos del 5.1% para el 2021, frente al 3.1% que había estimado en octubre del año pasado. O sea, por un lado tenemos al CBO diciendo el golpe del COVID no fue tan fuerte en el 2020 y por otro tenemos ahora al Fondo Monetario Internacional diciendo en el 2021 el crecimiento en Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, cuando se incluye toda la nación, va a ser de 5.1 en vez de lo que habían dicho antes, que iba a ser de 3.1. Y estos cambios, pues obviamente impactan las proyecciones, no solo para, bueno, básicamente las proyecciones en el plan fiscal que estamos presentando. De igual manera, lo que está pasando aquí, certificado el año pasado, esperaba. Específicamente, se calcula que el estímulo total de la ley CARES y de los paquetes del gobierno de Puerto Rico ha superado los 14,000 millones de dólares. Y esto representa básicamente 20% del Producto Nacional Bruto de la isla e incluye una importante ayuda directa a los hogares, la forma más inmediata de estímulo económico, como la ampliación de los beneficios por desempleo, el programa de protección de los salarios y los pagos directos a los ciudadanos. La magnitud y la rapidez de ejecución de este estímulo federal, incluyendo local, ayudaron a amortiguar las consecuencias económicas de la pandemia. En el área de desempleo también hemos visto un desempeño diferente que motiva que tengamos una revisión en el plan fiscal. Las tendencias del desempleo también mejoran en este plan fiscal que estamos proponiendo. ¿Y por qué? Porque las reclamaciones acumuladas han comenzado a disminuir desde su punto más alto en julio del 2020. En los documentos que le he entregado a los miembros de la prensa van a ver las gráficas y ahí pueden ver cómo las solicitudes de desempleo han estado bajando. Esto lo que indica es que los ciudadanos están volviendo a trabajar a medida que vamos reabriendo la economía, mientras garantizamos en la medida posible la salud de nuestra gente. Finalmente, en los fondos de ayuda por desastres también hay cambio. Ahora, con esta revisión, el estimado total de los fondos que recibiremos es de 86,000 millones de dólares, abarcando desde el año fiscal 2018 hasta el año fiscal 2032. O sea, ese es el estimado actual. En época anterior, yo creo que, si mal no recuerdo, el estimado que se hacía era de alrededor de 80,000 millones. Ahora se está revisando al alza. Y estos son fondos de ayudas por desastre, pero esta cantidad, tengo que decir que aquí incluimos todo. Aquí se incluyen fondos federales que vienen de FEMA, se incluyen fondos federales que vienen del Departamento de Vivienda bajo el programa CDBG-DR, se incluyen fondos federales de otras agencias, como por ejemplo el Cuerpo de Ingenieros, se incluyen de igual manera fondos que vamos a recibir de compañías de seguros. Yo creo que ahí resumí bastante los fondos que estamos hablando. Ahora la cantidad que se incluye en este plan de revisado es de 86,000 millones de dólares. En el área de fondos de Medicaid, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Primero, en términos generales, explicar aquí en Arroyo Habichuela lo que pasa en este programa. Este programa de Medicaid en Puerto Rico impacta a 37% de nuestra población.
que por cierto es el porcentaje más alto de cobertura de seguro médico financiado por el programa de Medicaid y CHIP en Estados Unidos, en términos del porcentaje de la población que impacta. El de Puerto Rico impacta 37% actualmente. Sin embargo, claro, los puertorriqueños enfrentan unas tasas de enfermedades crónicas altas. En hipertensión estamos hablando de 12.4% por encima de la media nacional, es como el promedio nacional. En diabetes estamos 4.5% por encima del promedio, la media nacional. Y en asma estamos 1.6% de esa media nacional. A la misma vez, Puerto Rico tiene la mitad de la tasa de especialistas. Por ejemplo, pues emergenciólogos, neurocirujanos, cuando lo comparamos con los estados en el continente. Y todo esto es importante porque aquí tenemos el compromiso del presidente Biden para darle trato igual a Puerto Rico en el programa de Medicaid. Yo he confirmado que hay ese compromiso directamente con el personal de confianza del presidente. Y puedo decirle a la Junta directamente como se hace en este documento, que es claramente razonable esperar que a Puerto Rico se le trate como un estado durante el periodo de tiempo que cubre este plan fiscal, así como el periodo de tiempo que cubren la Junta ante el Tribunal Federal. El término de esos bonos propuestos es de 25 años, o sea que nos lleva hasta el 2046. Y aquí lo que estamos diciendo es que conforme a ese compromiso del presidente de Estados Unidos, el gobierno federal, desde el año 2022, año fiscal federal, 2022 en adelante, es de esperar que asuma el costo a razón del programa de Medicaid en Puerto Rico a razón de 83 centavos de cada dólar que Puerto Rico gaste en el programa. ¿De dónde sacamos el 83? Ese 83%, ese pareo de 83% de parte del gobierno federal, de la fórmula que aplica en los Estados Unidos en este programa, que le aplica a los estados. A base de los ingresos promedios en Puerto Rico, nos tocaría esa fórmula, 83 centavos desde el 2022 en adelante, año fiscal que comienza el 1 de octubre de este año en adelante. El gobierno federal es de esperar que aporte eso. Entonces, los supuestos de fondos federales de Medicaid incluidos en el plan se basan obviamente en este compromiso del presidente Biden. Y el plan fiscal asume que Puerto Rico proveerá todos los servicios necesarios que ahora mismo no provee bajo las reglas actuales. O sea, hace mucho tiempo que a Puerto Rico no se le trata como se le debe tratar en este programa. Así que no ha sido razonable de parte de la entidad, se llama CMS, estarle exigiendo a Puerto Rico total cumplimiento en cuanto a todos los requisitos del programa de Medicaid. Pero si nos dan este trato que estamos incluyendo en el plan, que es de esperar que así sea a base del compromiso del presidente Biden, pues entonces sí, Puerto Rico estaría en posición de mejorar los servicios que ofrecemos bajo el programa del Plan Vital, bajo el programa de Medicaid en Puerto Rico. Por ejemplo, para incluir cuidado prolongado. Por ejemplo, para que se pague la prima de la parte B del seguro de Medicare a todos los que son elegibles en el programa de Medicaid. Por ejemplo, para darle transportación en ambulancia a beneficiarios de la tarjeta que realmente la necesitan, no para ir a un centro de emergencia, a un hospital, pero sí, por ejemplo, para recibir diálisis, un tratamiento de diálisis, entre otros. O sea, para el servicio de ambulancia, no en situaciones estrictamente de emergencia. Esos servicios ahora mismo no se ofrecen. Pero si nos dan el trato igual, los ofreceríamos. Y todo esto lo hemos computado
se ha calculado el costo en este plan revisado. Estos servicios, que solo pueden prestarse con el pareo más alto por parte del gobierno federal, mejorarán drásticamente el sistema de salud para todos los residentes de Puerto Rico, particularmente los médicos indigentes, o sea, los que no tienen recursos suficientes para tener un plan médico privado. Entonces, al recibir una cantidad tan importante de fondos federales adicionales, en este caso para el programa de Medicaid, esto le da una oportunidad a Puerto Rico para mejorar su condición fiscal, al gobierno de Puerto Rico, para mejorar su condición fiscal y llevar a cabo otras iniciativas que mejoren, por ejemplo, el desempeño de nuestra economía y que mejoren la efectividad de nuestro gobierno y le hagan justicia a nuestro pueblo en general. Menciono algunas de las iniciativas. Todas son fundamentales. El gobierno que paren los recortes a la Universidad de Puerto Rico y paren los recortes en las transferencias a los municipios de Puerto Rico. Como yo he dicho en muchas ocasiones, la universidad es nuestra cantera de talento, es importante tenerla en las mejores condiciones posibles. Es una inversión, los fondos que le transfiere el gobierno central a la universidad, basta ya de recortes en esa área. Y los municipios rinden servicios esenciales que complementan los servicios que da el gobierno central, así que las transferencias a los municipios son mal llamadas subsidios, no lo son. Lo que hacen es que compensan a los municipios por servicios que brindan sin ningún tipo de aporte de parte del gobierno central. En el área de las pensiones, lo que aquí nosotros proponemos es que no se toquen las pensiones en Puerto Rico, que no hayan recortes a las pensiones, no hay necesidad de hacerlo, vamos a tener los recursos necesarios para cumplir con todos nuestros pensionados. En el área de la remuneración de nuestros servidores públicos, pues lo que estamos proponiendo es establecer salarios que reflejen y garanticen el principio de igual paga por igual trabajo. ¿Y con qué propósito? Pues para motivar a los empleados, facilitar su movimiento dentro del propio gobierno bajo la ley del empleador único, optimizar la administración y de sus funciones, así como propiciar productividad y mejorar su calidad de vida. Finalmente, las aportaciones municipales, yo lo mencioné, han sufrido grandes embates en los últimos años y lo que queremos es que el gobierno exima a los municipios de tener que contribuir al programa estatal de Medicaid. O sea, por un lado nos van a dar más fondos en el programa de Medicaid, pero ese programa, que es un programa estatal, no es un programa municipal, pues vamos a aprovechar que tenemos estos fondos adicionales para darle un respiro a los municipios que no tengan que seguir haciendo aportaciones al programa de la tarjeta. Con el inicio de la pandemia del COVID-19 y los daños económicos que la pandemia ocasionó, ahora es más importante que nunca que el gobierno realice las inversiones a corto y largo plazo necesarias para sentar las bases de su recuperación y su innovación. Así que, para resumir, los huracanes y los terremotos ocasionaron graves daños a nuestra isla. A su vez, el impacto de la pandemia de COVID ha empeorado la situación económica de Puerto Rico. No obstante, todos estos fondos federales que nos están llegando y cada vez nos van a llegar más, nos dan una oportunidad para revitalizar la infraestructura de Puerto Rico, reactivar nuestra economía y encaminar a Puerto Rico hacia un futuro de progreso. Y este plan fiscal revisado así lo vislumbra. Seguiremos trabajando con la Junta de Supervisión para avanzar en la
resolución de este asunto de la quiebra. A todos nos conviene que esa quiebra quede atrás, la quiebra del gobierno quede atrás. Ayer se sometió ese plan de ajuste, objetamos los recortes a pensiones, no son necesarios, pero el plan, salvo esos recortes a pensiones, le permite a Puerto Rico continuar hacia adelante, volver a tener acceso adecuado a los mercados de capital, poder balancear adecuadamente su presupuesto de año en año. Y sí, salir de la Junta, porque la ley promesa, cuando uno la estudia, cuando uno la conoce, se da cuenta de que según la ley promesa, para salir de la Junta necesitas que el gobierno pueda balancear su presupuesto por 4 años consecutivos, y lo vamos a poder hacer tan pronto termine esta quiebra y sepamos exactamente cuál es la cantidad de pago de deuda que vamos a tener de año en año. Y por otro lado, cuando el gobierno ponga su casa en orden, publique sus estados financieros auditados de forma oportuna y tenga acceso nuevamente a los mercados. Así que ese es nuestro compromiso. Hemos sometido este plan revisado, plan fiscal revisado en la noche de ayer, y ahora con mucho gusto contestamos sus preguntas. Me acompaña el equipo completo, el equipo senior en esta área, el director de AFAF, de la agencia fiscal, nuestro secretario de Hacienda. Una pregunta en cuanto a lo que usted mencionó de que propone no más recortes a los municipios. Sí, y sé que un momento dado también anunció que se le va a estar dando a los municipios unos fondos federales para poderlos ayudar con su reconstrucción. No obstante, mediante comunicación escrita, el presidente de la Asociación de Alcaldes ha denunciado de que aún no se han desembolsado estos fondos, que hay un tranque y de que aún no han recibido hasta las descripciones para saber cómo va a funcionar este desembolso que se le anunció que se va a estar haciendo al respecto. Sí, pero es que hay que recordar que algunos están en el ánimo de quejarse y otros están en el ánimo de trabajar. Y yo lo que le reclamo a todos los alcaldes y las alcaldesas es que se sienten con los jefes de las agencias del gobierno de Puerto Rico, que se siente con el director de Col 3 en Puerto Rico, que se siente con el secretario de la vivienda. A mí me consta que sí les han dado a todos los municipios básicamente todas las reglas de juego para solicitar accesar estos fondos. También se están tomando las medidas para flexibilizar los requisitos que ha impuesto el gobierno federal. Lo digo yo directamente. La administración del presidente Biden, su equipo de confianza ha hecho esos compromisos conmigo. A nivel de el propio secretario de Seguridad Pública, Alejandro Mayorkas, aquí, el primer gobernador que llamó en todo Estados Unidos fue a mí, para expresarme, entre otras cosas, que sí, que está en disposición de flexibilizar los requisitos. Pero en vez de quejarse por quejarse, lo que hay que hacer es sentarse a trabajar, presentar los proyectos que necesita, y entonces se le va a ayudar. A todos se les va a ayudar, y respectivamente de qué partido sean, porque aquí estamos en ánimo de trabajar. Todos los jefes de agencia del gobierno de Puerto Rico saben que nosotros aquí hay que actuar con sentido de urgencia, que van a atender a todos los alcaldes y alcaldesas. Pero eso sí, esto es un trabajo en equipo, fuera de líneas partidistas. Y lo mínimo que tiene que hacer cada alcalde y alcaldesa es sentarse con los jefes de las agencias del gobierno que están bajo instrucciones claras de este servidor para entonces presentar sus proyectos, cumplir con los requisitos, porque aquí nadie puede pretender que le van a dar los fondos sin cumplir con requisitos y entonces beneficiar a su pueblo. Foro Noticioso. Por cierto, en el día de hoy hay prácticamente todos los alcaldes están invitados a una actividad aquí auspiciada por AFAF para precisamente ir por encima de todos los fondos que están disponibles, los diferentes programas que tiene el gobierno para asistirles. Pero yo creo que algunos aquí tienen que bajar el tono. Aquí, o sea, las elecciones vienen de aquí a casi 4 años. Aquí lo que hay que hacer es ponerse a trabajar y dejar de estar hablando para la grada. Foro Noticioso. Gobernador, tengo una duda con los 86 millones. Usted dice que abarca todo. ¿Esos están comprometidos ya o no? Perdón, ¿qué cantidad? Los de 86 millones. Bueno, ese es el estimado que incluimos en este plan revisado.
a base de los fondos que han estado entrando y que están debidamente reportados hasta el día de hoy. Y como dije, tiene varios componentes. Ahí están los fondos de FEMA, que la Junta ya previamente había estimado, rondan alrededor de unos 50,000 millones de dólares para todo el periodo que cubre el plan fiscal y las proyecciones económicas. De igual manera, ahí están incluidos los fondos bajo el programa de CDBGDR, están incluidos fondos de otros programas, otras agencias federales como Cuerpo de Ingenieros. Ahí está incluido también lo que vamos a recibir de las compañías de seguro, entre otras fuentes. Tengo una duda, gobernador, en las iniciativas, en la presentación, dice que para ajustar tasas contributivas de individuos y corporaciones a un nivel en línea con otras jurisdicciones de Estados Unidos y así poder mantener la competitividad. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que cuando uno mira lo que se paga, lo que pagan aquí tanto individuos como corporaciones en contribuciones, es más alto de lo que deberíamos pagar cuando lo comparamos con lo que están pagando los que se mudan a los estados. Y Puerto Rico no vive en un vacío. Nosotros competimos con los estados. ¿Para qué? Para población. La gente cuando decide dónde va a residir, pues miran entre otras cosas y ven acá, ¿y cuántas contribuciones yo voy a pagar allí? El que quiere establecer un negocio, puede ser una panadería, como puede ser un colmado, entre otras cosas, cuando evalúa los costos, ¿qué mira? El costo contributivo, lo que le va a cobrar el gobierno al establecer su negocio en esa localidad. Y cuando vemos en Puerto Rico están muy altas las contribuciones tanto para individuos como corporaciones, y lo que incluimos aquí es una reducción de alrededor de 20% en la carga contributiva de tanto individuos como de corporaciones. Bajarla. No, bajarla, no, aquí no se puede subir, no. Aquí hay costos que nosotros estamos tratando de bajar, que no son competitivos, como el costo energético, y estamos haciendo toda una transformación del sistema eléctrico para bajarlo, y hay otros costos que impactan, por ejemplo, el costo de obtener permisos, pues queremos agilizar los permisos, pero en el área contributiva, que tiene un impacto directo en las finanzas del gobierno, pues sí, este plan propone que se reduzca la carga contributiva de individuos y corporaciones por 20%. El vocero. Saludos, gobernador. Quisiera preguntarle sobre Medicaid. Sí. Obviamente entiendo que la extensión última que habían dado para esos fondos me parece que vence, si no me equivoco, es en octubre. 30 de septiembre. El 30 de septiembre. Y quería preguntarle, ¿verdad? Más allá de esperanza, ¿qué gestiones hay para que, primero, para resolver, ¿verdad?, el vacío que deja presidente, así como el liderato congresional, el presidente tiene un compromiso con hacer, sí, trato igual a Puerto Rico de forma permanente en el programa de Medicaid. Por eso es que se está incluyendo esto aquí. Así que, ¿qué yo espero? Que se incluya en la petición presupuestaria del presidente al Congreso. ¿Qué espero? Que se incluya en un vehículo legislativo para que esta asignación sea permanente. ¿Qué vehículo? Puede ser el próximo vehículo de reconciliación presupuestaria que someterá el Congreso, o pudiera ser otro vehículo. Pero el compromiso está. Yo le he confirmado directamente, está. Básicamente, vamos a decir que este servidor tiene luz verde de parte de la administración del presidente Biden para hacer este reclamo e incluirlo en el plan fiscal. El vehículo del que usted habla todavía no está. La petición presupuestaria del presidente no se ha sometido. Pero este servidor, y lo digo de frente, tengo luz verde de parte de la administración del presidente Biden para incluir en el plan fiscal revisado del gobierno de Puerto Rico las asignaciones que estamos incluyendo bajo el programa de Medicaid. Bueno, hay que ver la gráfica porque varía de año en año. Aquí utilizamos la firma de Milliman para hacer los estudios actuariales. Como dije, vamos a mejorar el programa. O sea, vamos a mejorar, vamos a incluir cuidado prolongado, vamos a incluir pago de primas de Medicare, vamos a incluir servicio de ambulancia en situaciones que no necesariamente son de emergencia, entre otras
mejoras al programa actual. Vamos a aumentar el número de beneficiarios, obviamente, porque vamos a tener fondos adicionales. En la gráfica se pueden ver las cantidades y cómo comparan con el plan fiscal vigente y cómo comparan en los estimados del plan fiscal vigente y cómo comparan al incluir estos fondos federales adicionales. Noticel. Buenos días. Mi pregunta es un poquito más filosófica. Noto que esta propuesta apuesta mucho a la dependencia de fondos federales y quería saber cuándo va a haber una conversación de cuándo se va a hablar de que el país va a generar riqueza propia más allá de esta constante dependencia de fondos federales. Bueno, y de es que inyecciones. tengo que decirlo primero. Estos fondos federales son una bendición. O sea, este discurso de dependencia yo sinceramente ni lo entiendo. Porque aquí la riqueza que queremos seguro la genera el sector privado, lo sabemos. Y vamos a incentivar ese sector privado para que cree más y mejores empleos. Y vamos a incentivar a empresas, por ejemplo, en el sector de la manufactura para que expandan sus operaciones en Puerto Rico, o empresas que todavía no están ubicadas aquí, se ubiquen en Puerto Rico. Vamos a incentivar el turismo para que el turismo crezca. Ha estado impactado en la pandemia. Una cosa no va con la otra. Pero lo primero que tenemos que agradecer es la relación que tenemos con el gobierno de Estados Unidos y el compromiso de la administración Biden de darnos trato igual como ciudadanos americanos que somos. Yo respeto a los que abogan por la independencia y la soberanía nacional. Sinceramente, yo los respeto, pero tienen que entender que mientras Puerto Rico sea un territorio de Estados Unidos y mientras nosotros seamos ciudadanos americanos, yo estoy obligado moralmente, por no decir legalmente, con el pueblo de Puerto Rico para reclamar este trato igual. Y después del resultado del plebiscito, vamos a añadir los derechos políticos que no tenemos. O sea, que vamos a entender esto. O sea, como ciudadanos americanos constantemente, y lo sabe la administración Biden, yo voy a estar reclamando trato igual para nosotros en todos los programas federales. Ahora viene, en el paquete que viene ahora, viene trato igual en los créditos contributivos para hijos dependientes. Y viene un 75% de financiamiento del programa de créditos por ingresos devengados, EITC le dicen en inglés. Eso viene. Y yo le doy las más expresivas gracias al gobierno de Estados Unidos porque por fin está atendiendo los reclamos que hemos estado haciendo. Entonces, ahora en Medicaid, pues seguro que yo quiero este trato igual y eso es positivo para Puerto Rico. Claro está, hay una pata aquí que falta. ¿Okay? En esta mesa, y son los derechos políticos que no tenemos, porque no votamos por el presidente y no tenemos representación con voto en el Congreso, y esa también la voy a reclamar a base del voto de nuestro pueblo. O sea que hay dos cosas: queremos trato igual en los programas federales y queremos los derechos políticos que no tenemos como ciudadanos americanos, y en las dos yo voy a ser insistente, en las dos no voy a claudicar. En las dos voy a seguir para adelante hasta que lo logremos. Siguiendo en ese aspecto filosófico, le pregunto, en la medida que continuamos, y a falta de otra palabra, esta dependencia de los fondos, ¿no es una manera como indirecta de ir sembrando el camino y allanándolo para traer la estabilidad en función de que dependemos de este dinero? Bueno, la verdad es que tendríamos que cambiar toda la historia de Puerto Rico desde principios del siglo XX hasta el presente. Llevamos más de 100 años como ciudadanos americanos. Y que sepa yo, porque no he visto lo contrario, fácilmente 9 de 10 puertorriqueños o puertorriqueñas no quieren que le quiten esa ciudadanía. Quieren quedarse con su ciudadanía americana. Pues todo lo que yo estoy haciendo es diciendo, bueno, pues si eres ciudadano de los Estados Unidos, pues que te traten con igualdad. Y igual que yo respeto a los que quieran separarse de Estados Unidos, quieran independizarse de Estados Unidos, tienen que respetar a los que queremos sacarle todo el provecho a esta ciudadanía americana. Y ahí me incluyo yo. Continuamos. Centro de Periodismo Investigativo. Saludos, gobernador. Tengo 4 preguntas, 3 del plan fiscal y una que tiene que ver con el plan de ajuste. Lo primero
primero es el plan fiscal, el que usted está sometido a saber dónde usted estaría, ya dijo, ¿verdad?, que no va a implementar los recortes a municipios y a la UPR. Quisiera saber las agencias, por ejemplo, que es un recorte bastante significativo. Sí, hay que ir por encima del plan fiscal, pero obviamente algunos de los recortes no los vas a ver aquí incluidos en el plan fiscal nuestro, el plan revisado nuestro, porque por ejemplo en el área de nómina pública estamos reclamando justicia salarial para los servidores públicos. Así que reducciones en el costo de nómina pública no vas a ver, si acaso vas a ver aumentos, por dar un ejemplo. En el área de municipios, pues en el plan fiscal como medidas fiscales estaba que seguir reduciendo las transferencias a los municipios. Aquí ves que decimos vamos a congelarlas. En el plan fiscal actual también le reducen a la universidad las transferencias a futuro y nosotros estamos diciendo no más recortes a la universidad. Te lo doy como ejemplo. Entiendo. No están todos los ejemplos, pero sí, o sea, nuestra visión es diferente a la que tiene el plan fiscal actual y la estamos esbozando en este. Entiendo. Entonces, gobernador, y precisamente a lo que usted menciona, no estamos entonces ante otro escenario, algo pro forma, donde se implementan gastos, ¿verdad?, en asesoría para crear este plan fiscal para finalmente aprobar la versión de la Junta, porque la Junta no va a dejar fuera Yo no medidas puedo, fiscales. Sí, entiendo la pregunta. Yo no puedo paralizarme. O sea, yo no puedo básicamente porque en el pasado no se convenció a la Junta de cambiar postura, pues entonces yo dejar de hacer el reclamo. Yo tengo palabra empeñada con el pueblo de Puerto Rico a hacer reclamos en estas áreas, pero les tengo que decir que aquí lo que ha pasado, que ha cambiado este panorama, es que yo tengo un compromiso directo de la administración de Biden de darle trato igual en el programa de Medicaid a Puerto Rico. Y eso cambia el panorama fiscal de Puerto Rico a futuro. En otras palabras, que a menos que la Junta haga caso omiso de ese compromiso, que se puede materializar en cuestión de meses, perdón, pues entonces la Junta tiene que atender esta nueva realidad fiscal y nosotros de buena fe le estamos diciendo cómo atenderla, que provea los recursos para las iniciativas que he mencionado y que permita una reducción en las tasas contributivas en Puerto Rico para que seamos hasta cierto punto competitivos, ¿sí? Para que seamos competitivos con los estados, porque a fin de cuentas somos parte de esta nación. Entiendo. Si finalmente se aprueba la versión... Luis, para añadirle al gobernador, porque yo creo que tú traes unas preguntas puntuales, en la página 14 y en la página 93 del plan fiscal va a ver las medidas fiscales que estamos ¿verdad?, de acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal. Vas a ver en la sección de eficiencias de agencia, somos más conservadores con la cantidad de consolidaciones. Vamos a enfocarnos en la que se están trabajando actualmente, no se prevé adicionales. La oficina del CFO, el gobernador lo ha mencionado, es una de las áreas principales que se van a garantizar, ¿verdad?, y va a mejorar mucho más la parte fiscal. Seguimos con la reforma en Medicaid, como tú bien sabes, los costos de Medicaid, a pesar que tenemos todos estos fondos, ¿verdad?, y el compromiso de la administración, tenemos que asegurar que los costos de Medicaid se mantengan controlados, porque como tú bien sabes, la inflación de healthcare va por encima de la inflación normal. Y por último, seguimos comprometidos con lo que pusieron en el plan fiscal, gracias a consultores de la Junta, no se ataban a la realidad. Así que fuimos un poquito más juiciosos. Y por último, lo único que quiero añadir es que fiel al compromiso del gobernador, trabajamos sobre el documento de la Junta de Supervisión Fiscal, distinto a otros años, Luis, donde era un documento totalmente distinto, donde tú no podías generar una comparativa, un markup en contra de la Junta. Aquí se hizo de una manera distinta y así se comunicó. Y esto, ¿verdad?, es evidencia del compromiso de que vamos a trabajar juntos y que se puede trabajar juntos, obviamente, con las diferencias filosóficas que podemos tener. Sí, es bien importante ese último punto. A propósito, estamos siendo bien pragmáticos. Lo que hicimos fue trabajar
sobre el plan fiscal certificado por la Junta. Y es como si estuviéramos editándolo. En las áreas donde queremos un cambio de postura, pues ahí añadimos, por ejemplo, una iniciativa que proponemos en el área donde, por ejemplo, se habla en el plan fiscal del programa de Medicaid, de la tarjeta en Puerto Rico, pues hacemos los cambios a base de el compromiso que tenemos de la administración del presidente Biden y así sucesivamente. ¿Qué estamos haciendo? Pues que ahora la Junta, cuando recibe este documento, sigue siendo su documento. Lo que pasa es que tiene unas modificaciones y veremos cuántas de las modificaciones que estamos haciendo la Junta avala. Y las que no avale, ¿usted las implementará? Bueno, es que obviamente yo tengo que esperar a ver cuál es el plan fiscal que certifica la Junta al final del camino. Y obviamente la ley promesa exige cumplimiento con el plan fiscal. Yo voy a cumplir con todas las leyes, incluyendo la ley promesa. Esa es mi obligación como gobernador. Cuando yo juré mi cargo, yo dije que yo iba a ser fiel y a cumplir con la Constitución y las leyes de tanto el gobierno de Puerto Rico como el gobierno federal. Así que ese es mi juramento como gobernador. Continuamos acá con Telemundo. Por último, el plan de ajuste, que es rapidito, sobre el recorte de pensiones. Ya estoy claro con lo que usted ha expresado sobre su oposición al recorte que se está implementando a través de este plan. Sin embargo, no me queda claro, ¿usted va a poner esto por escrito como una objeción formalmente en el caso del tribunal o no al plan de ajuste? Sí, se va a radicar, seguro, se va a plasmar la posición del gobierno ante el gobierno federal, ante el Tribunal Federal. Telemundo. Y si prevalece en esa misma línea, gobernador, buenas tardes, si prevalece ese recorte a las pensiones, ha dicho que entonces lo va a ejecutar porque ¿verdad? Va a cumplir la ley promesa. No, lo que he dicho, ahí mi postura, por lo menos como la estoy expresando, es un tanto diferente. Yo voy a buscar la manera de que se honren todas las pensiones en Puerto Rico, la manera legal de hacerlo. No puedo anticipar que va a ser la juez. No partamos de la premisa de que la juez va a recortar las pensiones. Tampoco partamos de la premisa de que la juez va a impedir que nosotros honremos las pensiones si podemos encontrar los recursos para hacerlo. ¿Ves lo que estoy haciendo? Entonces yo no puedo anticipar tanto, porque hay que esperar a ver qué decide la juez. En otras jurisdicciones que han reestructurado su deuda, no ha habido recorte a pensiones. Y yo les recuerdo consistentemente a la Junta y al pueblo que en el 2013 aquí ya se reformó el principal sistema de pensiones en Puerto Rico y que con eso basta, que no hay que seguir haciendo recortes a pensiones. O sea, para tenerlo claro, siempre y cuando no se salga del marco legal. Bueno, obviamente yo tengo que acatar la ley, lo acabo de decir, yo juré eso. O sea, como gobernador yo tengo que cumplir con la constitución tanto de Puerto Rico como la de Estados Unidos y las leyes que se promulgan bajo ambas constituciones. Yendo, gobernador, a las proyecciones que habló en cuanto al impacto que tenga la economía, la pandemia o al crecimiento que pudiera haber, ¿qué criterios se evaluaron para hacer esas proyecciones? En términos, por ejemplo, se está contemplando que el gobierno federal apruebe un aumento en el salario mínimo, se está contemplando que el COVID-19, que ha sido tan impredecible, ¿verdad?, pues pueda tener un impacto con una nueva cepa. O sea, ¿qué se contempla en ese criterio para decir que va a haber un aumento en ese crecimiento económico? Voy a permitir que Omar explique. Realmente nosotros estamos descansando en consultores que tiene el gobierno de Puerto Rico, economistas, entre otros, abogados y especialistas en estos procesos, pero le doy la palabra a Omar para estar seguro. Obviamente, pero partimos del consejo que estamos recibiendo. Muchas gracias, gobernador. Excelente pregunta. Jeremy, ¿verdad? Excelente pregunta. Pues mira, si te hago referencia puntualmente para que después lo puedas revisar, la página 24 comienza a hablar básicamente de lo que son las actualizaciones de las proyecciones macroeconómicas. Aquí, Jeremy, yo creo que los puntos importantes es reconocer que, como tú bien señalas, sí, hay mucha incertidumbre relacionada al COVID-19, pero ha recorrido un año y hay mucha, ¿verdad? Y ha habido mucha actualización. Como dijo el gobernador, una de las actualizaciones principales fue la proyección macroeconómica de la economía de Estados Unidos, según proyecta el CBO. Esa proyección macroeconómica
de la economía de Estados Unidos sirve como una variable para proyectar, ¿verdad?, básicamente lo que sería la economía de Puerto Rico. Esto suena complejo y es más complejo todavía, Jeremy. Esto básicamente es un modelo macroeconómico que se lleva a 30 años, pero que también utiliza, que son economistas del IMF, ¿verdad?, del Fondo Monetario Internacional, o que trabajaron en el Fondo Monetario Internacional y que se dedican a esto. Así que esto es un modelaje que toma en consideración desde la inflación, y por eso es importante, obviamente, la inflación es importante para los gastos. ¿Cómo yo proyecto los gastos de Puerto Rico en el presupuesto por los próximos 20-25 años? Otro elemento bien importante, la población. ¿Cómo se proyecta la población? Otras presunciones macroeconómicas que se contemplan, obviamente, es el Producto Interno Bruto. Todo eso se incorpora en un modelaje que literalmente, dependiendo de la iniciativa que se incluya, dependiendo de la medida fiscal, dependiendo de la reforma estructural, como por ejemplo la transformación energética, que es tan importante, la reforma que más aporta al Producto Interno Bruto en los próximos 25 o 26 años, pues todo eso se incluye en ese modelaje. Así que es un modelaje bien complejo, como dijo el gobernador, descansamos ¿verdad?, en economistas, en asesores financieros, en abogados, que al final del día, ¿verdad? Y todo esto con la información de OGP, con el Departamento de Hacienda, ¿verdad?, todos trabajando al unísono. Pero si miras esa página, aquí uno de los elementos que se proyecta es que el año pasado nosotros proyectábamos que la economía de Puerto Rico iba a reducirse en 4%. Eso fue el año pasado. Hoy esa reducción fue 1.4. O sea que no fue tan marcada. Obviamente esto fue hace un año, antes de la pandemia, ¿verdad?, o en medio de la pandemia. Ahora sabemos que 14 mil millones de dólares o 14 billones fueron distribuidos a la economía de Puerto Rico, lo que ayudó a mitigar ese impacto, y lo que hemos visto que es la realidad, que pues esa reducción fue menor. Sin embargo, ¿verdad?, si miras las proyecciones en la página 25, va a ver que por los próximos 5 años no tenemos crecimiento económico. Esencialmente estamos hablando de un crecimiento de 1.1, 1.3, 1.7, 2.1 y baja a 1.1. Así que estamos bien cerca, ¿verdad?, de lo que es básicamente un crecimiento base como tal. Así que y esto es bastante conservador porque atrás se quedaron, ¿verdad?, las proyecciones bien ambiciosas. Ahora nos vamos bien conservador para asegurar que Puerto Rico pues, pueda prestar servicios esenciales y pagar la deuda segura estructurada. Pero lo que se actualiza son presunciones macroeconómicas que están atadas no solamente el impacto en Puerto Rico de la pandemia, pero el impacto que trae la pandemia en Estados Unidos y su correlación a la economía de Puerto Rico. Continuamos con el Nuevo Día. Saludos, gobernador, y a todos los presentes. Quisiera hacerle dos preguntas, una de ellas cimentada en lo que es pilar o principal en su plan, en el borrador, y es que usted dice que no va a hacer reducciones tanto a las pensiones ni tampoco a los municipios. Me gustaría saber de dónde saldría el dinero, y hago una pequeña digresión, particularmente en el caso de los municipios, para nutrir el fondo de equiparación. Sí, básicamente aquí van a ver que en ningún momento el gobierno de Puerto Rico cae en una situación deficitaria durante los 25 años, 26 años que incluyen o cubren las proyecciones económicas. O sea que hemos montado este plan fiscal y a base de las proyecciones que tenemos siendo conservadores, y lo que hacemos es que distribuimos los recursos de acuerdo a las prioridades que yo he esbozado. Una de las prioridades es que se honren todas las pensiones. Otra de las prioridades es que no se le hagan más recortes a los municipios. Otra de las prioridades es que no se hagan más recortes a la universidad. Y todo esto cae, y vas a ver que en ningún momento en las gráficas cae el gobierno de Puerto Rico en una situación deficitaria. Y esto es siendo conservadores. ¿De cuánto dinero estamos hablando, por ejemplo, para el fondo de equiparación? Bueno, nos quedamos en 103. La idea, el compromiso ahí, Gloria, es mantener la asignación anual de 132 millones, o sea que no se imponga la reducción adicional o incremental de 44 millones que se supone que entrase en efecto. Como recordará, el año pasado el plan fiscal aguantó las reducciones, pues la realidad es que a base de lo que estamos contemplando, a base de las proyecciones, no es necesaria esa reducción adicional, ni para los municipios ni para la YUPI. En la YUPI estamos hablando de 94 millones recurrentes por los próximos años, 44 millones en el caso de los municipios. Para contestar la pregunta, ¿de dónde salen los fondos? De los
recaudos del gobierno y de los mismos fondos federales que va a recibir el gobierno. Por último, previamente cuando se ha plasmado el plan fiscal, el gobierno ha recibido críticas por cimentarlo en fondos federales, particularmente en las ayudas que, como hemos visto en el pasado, no han llegado. Escuché claramente lo que usted menciona en términos del Medicaid y que tiene el compromiso del presidente Biden. No sé si en este caso sería el mismo postulado. Pero es que cuando vemos los planes fiscales, si acaso han sido demasiado conservadores, o sea que esto de que las ayudas no han llegado mejor que lo que se esperaba. ¿Y por qué? Por los fondos federales que han llegado, a pesar de que quisiéramos que lleguen con mayor agilidad. Por eso es que ya yo le digo a todos que lo que tenemos que hacer es enrollarnos las mangas y ponernos a trabajar y hacer obra. Y ahí vamos a tener los fondos federales. Aquí los fondos federales no están en riesgo por reglas generales, y lo que hay que hacer es hacer la obra, maximizarlos, utilizarlos, y esa es la consigna que tenemos todos en el gobierno, y es lo que también de igual manera le digo a los alcaldes y a las alcaldesas que trabajen en equipo con el gobierno. Alcalde y alcaldesa que trabajen en equipo con mi gobierno le va a responder a su pueblo. Noticentro. Alcalde y alcaldesa que no haga eso, no va a salir bien, porque no va a rendir resultados, no va a ser la misma obra. Es más fácil hacer la obra trabajando en equipo con mi administración que de otra manera. Es tan sencillo como eso. Saludos, buenos días a todos. Gobernador, ha habido quejas desde la Cámara de Representantes de que no han recibido el presupuesto y que obviamente pues es un asunto constitucional, ¿no? Que la Cámara debería. Es público. Es público. Pero ¿se va a enviar el presupuesto? ¿Le van a dar la oportunidad a la Cámara de que haga su revisión? Sí, es que la ley promesa establece el proceso. Ahora, como esto funciona, es que estamos en un proceso colaborativo con la Junta. La Junta en su momento va a contestar la petición presupuestaria que le sometimos. Eso va a ser público. Le va a llegar al gobierno de Puerto Rico una comunicación de la Junta señalando posibles cambios a la petición presupuestaria. Entonces tendremos otra fecha límite, la tenemos ya, en la que tenemos que someterle nuevamente a la Junta una petición presupuestaria revisada, y eso va a ser público otra vez. Entonces la Junta finalmente ya está establecida una fecha en la que la Junta le somete el presupuesto a la Asamblea Legislativa para consideración en la Asamblea Legislativa. En ese momento dado, dependiendo de lo que haya ocurrido, es posible que el gobierno someta una versión diferente del presupuesto, pero no me quiero adelantar. Yo tengo que esperar a ver qué presupuesto le somete la Junta en su momento a la Asamblea Legislativa. Si en términos generales yo estoy conteste de acuerdo con ese presupuesto, no tengo que someter nada a la Asamblea Legislativa. Entonces la Asamblea Legislativa es ahí que lleva a cabo vistas públicas, considera el presupuesto, y cuando termina ese proceso tiene que someterle el presupuesto finalmente, según lo haya aprobado la Asamblea Legislativa, nuevamente a la Junta, y ahí la Junta o lo aprueba o certifica un presupuesto diferente. Ese es el proceso. O sea que este reclamo de que tenemos que hacer público el presupuesto, es que lo estamos haciendo. O sea, estamos siguiendo a la letra la ley promesa. Primera hora. Sí, buenas. Sobre los fondos, sobre los fondos del Medicaid, de no completarse ese compromiso que usted dice que tiene de la administración de Joe Biden, ¿cómo esto afectaría el plan fiscal y qué trámites están haciendo? Mira, no quiero ser un profeta del desastre. Yo tengo un compromiso de la administración del presidente. Además, el presidente lo ha verbalizado previamente. Así que yo parto de la premisa de que vamos a lograr las asignaciones que se incluyen en este plan. Si por alguna razón no se materializa totalmente, no se materializan totalmente estas asignaciones, se modifica el plan en la medida en que sea necesario. Pero no hay duda de que el presidente tiene ese compromiso, que es de darle
trato igual a Puerto Rico. Si por alguna razón eso varía de cualquier manera, pues se tiene que ajustar el plan fiscal. Eso todavía está pendiente de resolución. Culminamos. Gracias.